¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Fue probablemente el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, donde entre 55 y 60 millones de personas fallecieron a consecuencias de las acciones bélicas durante sus 6 años de duración. Sin embargo, para entender los orígenes del conflicto, debemos retroceder al final de la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos a conocer los detalles. La derrota y desaparición del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia el nacimiento de la República de Weimar, que construyó un intermedio democrático entre el autoritarismo del Imperio y el totalitarismo del Tercer Reich. La historia alemana de posguerra entre los años 1918 y 1933 se inicia con un gobierno de transición a cargo del socialdemócrata Friedrich Ebert, que como presidente tendría la difícil tarea de guiar el caótico país entre el 4 de febrero de 1919 hasta su muerte en febrero de 1925. Su principal tarea fue lograr el equilibrio político de un país envuelto en un permanente estado de convulsión, bajo la amenaza en cierne de una guerra civil entre monárquicos, comunistas, socialdemócratas y nacionalistas, con frecuentes levantamientos y crímenes políticos, sumido en una inmensa crisis económica. Es en ese complejo entorno donde se empieza a gestar el rearme secreto en violación a lo establecido por el Tratado de Versalles, y el tiempo en que fueron apareciendo las primeras manifestaciones del movimiento nazi. La violación del Tratado de Versalles buscó eludir de todas las maneras las imposiciones establecidas por los vencedores y creó una encubierta fuerza militar bajo el máximo secreto. Esa tarea la llevó adelante el general Hans von Zieck, quien además reformó profundamente la doctrina, táctica, organización y entrenamiento de las fuerzas armadas alemanas hasta llevarlas a alcanzar un alto nivel de aptitud. Dispuso la creación de un ejército paralelo que era conocido como el Ejército Negro, compuesto por unidades militares de voluntarios y reservistas, que le permitieron superar los límites impuestos por el Tratado de Versalles. Con la autorización de Ebert, el 7 de febrero de 1923, von Zieck acordó en secreto con el ministro de Interior prusiano, Karl Severing, la creación de una guarnición llamada Tropas de Trabajo, garantizando su presupuesto y logística que en septiembre de 1923 ya contaba con entre 50.000 a 80.000 hombres. Muchas actividades de entrenamiento militar fueron disimuladas en instituciones civiles, como el caso de la Escuela Alemana de Transporte Aéreo, que formaba pilotos comerciales y que en 1925 fue convertida en una estructura secreta militar, donde se entrenaron los pilotos para futuras guerras. Bajo el disfraz de la realización de actividades civiles, se promovió el crecimiento de la capacidad de producción de armamento y el desarrollo tecnológico militar, lo que se realizó a través de numerosas empresas, como en el caso de GEFU, un grupo industrial de capital privado, que estableció factorías en la Unión Soviética para la producción de armas livianas y pesadas, municiones, tanques, aviones, material de artillería y gas venenoso. Así, en violación al Tratado de Versalles, el ejército oculto alemán contó en la Unión Soviética con numerosas instalaciones militares, plantas industriales y centros de entrenamiento, ámbitos donde pudo desarrollar y probar nuevas armas en secreto. Mientras que los oficiales soviéticos, seleccionados por el mariscal Mikhail Tukhachevsky, fueron entrenados en academias alemanas, en la búsqueda de crear un ejército profesional y mejorar la capacidad de sus fuerzas armadas. El gasto militar era un indicio importante en el crecimiento armamentista alemán y los desvíos de fondos para organizar su ejército oculto. En 1924 era de 458.644.222 de Reichsmark, pero en 1930 el presupuesto había ascendido a 693.777.150 de Reichsmark, comparado con Francia, quien en 1930 gastaba en municiones 359 millones de francos, mientras que Alemania en el mismo rubro gastaba el equivalente a 471 millones de francos, alrededor de 77 millones de Reichsmark. Hitler, canciller de Alemania. La depresión económica de 1929 desestabilizó más profundamente la complicada política alemana. Entre 1930 y 1933, el presidente Hindenburg designó a 3 cancilleres: Heinrich Brüning, Franz von Papen
y Kurt von Schleicher. Mientras la crisis aumentaba, la figura de Hitler se fortalecía y se encaminaba a su ascenso al poder. Las consecuencias de la inmensa crisis económica tuvieron efecto en el campo militar, y en el año 1930, para cubrir 9.732 plazas voluntarias solicitadas por el Reichsheer, se presentaron 120.000 aspirantes. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg designa a Hitler como canciller, y la llegada de los nazis al poder trajo en sus seguidores fervorosas expectativas sobre la libertad de Alemania, de las opresiones medidas que el Tratado de Versalles había impuesto, la recuperación de los territorios bajo el influjo del pangermanismo y la restauración del honor alemán perdidos en la Primera Guerra Mundial. La ceguera política europea. Los políticos europeos de la época aún no veían la gravedad de la situación, y no eran pocos los británicos que tenían cierto grado de consideración hacia Hitler. El primer ministro británico Neville Chamberlain adoptó una condescendiente política en su relación con Alemania, y se la llamó apaciguamiento, por la que aceptaba las pretensiones expansionistas de Hitler, creyendo que con una actitud conciliadora lograría la paz europea. A puertas de la catástrofe. La poca lucidez política europea fue aprovechada por Alemania y llevó adelante la anexión de Austria, el 12 de marzo de 1938. Por inadmisible ingenuidad o por temor a la guerra, el 30 de septiembre de 1938, Chamberlain, el primer ministro francés Édouard Daladier, Benito Mussolini y Hitler firmaron el Pacto de Múnich, consintiendo la anexión alemana de los sudestes en pos de la armonía regional. El proceso político y militar iniciado en los tiempos de la República de Weimar se orientó desde sus comienzos a fortalecer a Alemania para enfrentar a una nueva guerra, y por ello, el programa de rearme fue sustancial para cumplir con ese objetivo. Finalmente, los casi 20 años en los que se desarrolló el rearme tuvo como beneficiario final a Hitler, quien lo capitalizó para su proyecto bélico. La Segunda Guerra Mundial tomó por sorpresa a muchos países europeos, principalmente por carencia de una inteligencia eficaz. Pero en el nivel político no existió la voluntad de considerar las actitudes de la Alemania nazi como amenaza, probablemente porque era más sencillo y menos comprometedor considerar como verdadero lo que expresaba el pacífico discurso del gobierno alemán, que imaginar las posibilidades de una nueva guerra. La letal ingenuidad y falta de previsión de las potencias europeas terminó al enfrentarse a la realidad más temida, una nueva guerra. ¿Crees que la historia se repite? ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.